Creo que ya no me escuchó, doctor Camacho. Estoy listo. Bueno, pues si gusta, pues lo escuchamos y damos inicio a la mesa con su intervención. Falta un minuto para que no digan que nos adelantamos. Bueno, de acuerdo, estamos bien. Es una tontería cuando tú ordenes, Carlos. No, pues estamos ya, según mi compu ya está a la una, pero usted nos dice. También la mía. Bueno, pues adelante, doctor. Pues, primero quiero felicitar a Carlos Escalante y al equipo que solidariamente lo ha acompañado en estos proyectos académicos, que por supuesto el Colegio Mexiquense, su directiva respalda, diríamos que entusiastamente, y siempre hará la parte que le toca, nuestra organización y evidentemente el área de las tecnologías de la información y la comunicación para que haya éxito en estos encuentros virtuales que la necesidad nos ha obligado a echar mano de este tipo de herramientas, que justamente es el motivo central, la razón que está en medio de este interés que Carlos ha despertado en otras personas para poder desarrollar esta mesa redonda virtual, un asunto de enorme actualidad, yo diría de contemporaneidad inevitable. ¿Qué va a pasar con las escuelas en situación de pandemias y confinamiento? Ha habido voces en sentido literal y figurado, es decir, escritos, mensajes en este mundo global que nos dicen que tenemos que cambiar de patrones. Uno de los aspectos en los que eventualmente tendríamos que cambiar es en la manera de educar, en el sentido más amplio, de difundir el conocimiento, de discutir a propósito de las propuestas que la necesidad y la sociedad nos plantea. Mi convicción es que estos avances tecnológicos, que también son el resultado de muchos años de investigación y de gente experta que se ha involucrado en ello, le han cambiado el estilo de vida a los seres humanos, a quienes vivimos en sociedad, que la inmensa mayoría del planeta, de quienes vivimos en el planeta, no nos podemos mostrar ajenos a ello. La gente ha tendido, o todos hemos tendido a vivir en centros urbanos, la inmensa mayoría de los habitantes del planeta así lo experimentamos, pero es mi convicción que echando mano o teniéndolo cerca como un instrumento de que la tecnología nos regala, hablo de la comunicación virtual, que ahora no es un exceso, sino con un clic estamos comunicados al otro lado del planeta, tan rápido como si lo estuviéramos en el cuarto de al lado. El proceso de socialización, las relaciones personales que se generan en el trato directo son insustituibles. De modo que creo que no son mutuamente excluyentes, es decir, echemos mano, aprovechemos la posibilidad de acceder a archivos que de otra suerte sería materialmente imposible porque no tenemos tiempo, porque no tenemos dinero, porque son casi inaccesibles. Los archivos están, un buen número de ellos, digitalizados. Los planteamientos, las propuestas se suben a la web, a la red y los podemos compartir todos. Es decir, aprovechemos las tecnologías, pero no renunciemos nunca a la posibilidad de tener un contacto personal y directo, a socializar, que insisto, es parte central del proceso educativo. Es decir, no solo es la acumulación de conocimientos, sino la posibilidad de crecer en todos los sentidos a partir de la relación con otros. Así es de que bienvenida a la mesa redonda virtual que cuenta, como lo ha contado Carlos, con todo el respaldo de la institución. Hago votos, formulo los mejores augurios porque este encuentro resulte provechoso para todos y yo hasta aquí me quedo, deseando éxito, felicitando a Carlos por la iniciativa e insisto, reiterando el respaldo de la institución para experiencias de esta naturaleza que seguramente vendrán. Aprovechémoslas, de todo y de todos podemos aprender. En consecuencia, hoy por esta vía, por los medios virtuales,
y mañana espero de manera híbrida, por decirlo de algún modo, es decir, aprovechando unos y otros mecanismos o muchos más, las relaciones epistolares, las relaciones que a partir de la academia devienen en relaciones personales, fraternas, amistosas, de camaradería, de solidaridad que solemos atesorar y aprovechar, no solo en el aspecto profesional, sino como un regalo de la vida. Felicidades y vamos para adelante sin perder el optimismo, el ánimo, ya falta menos. Bien. Muchas gracias, doctor César Camacho, presidente del Colegio Mexiquense, que es la institución que está organizando como anfitriona esta mesa redonda virtual, pero es una mesa organizada en el marco de la red interinstitucional de formación e investigación educativa que tenemos el Seminario de Historia Contemporánea del Colegio Mexiquense, el Seminario de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México y el cuerpo académico de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Toluca. Somos las tres instancias que conformamos esta red, que no tiene mucho de esta conformación se lo debemos a las actividades que realizó María Noel Mera en su estancia acá en el Colegio Mexiquense hace algunos meses, y pues estamos tratando de caminar en el sentido pues que nos permite ahora este fabuloso invento que son estas posibilidades de conectarnos a distancia. La pandemia que azota al planeta y que ha obligado a un confinamiento bajo la premisa fundamental de privilegiar la vida antes que cualquier otra cosa, ha puesto de relieve muchas cuestiones de nuestras sociedades y de nuestra vida cotidiana que debemos repensar detenidamente. Como han apuntado numerosos científicos sociales, la pandemia y el confinamiento son selectivos en tanto son reflejo de nuestras sociedades caracterizadas por desigualdad y discriminación, cuestión de la que debemos partir en cualquier reflexión del momento que estamos viviendo. El caso que nos toca de cerca, en tanto educadores e investigadores educativos, es el de la educación escolarizada, el de la formación y el de las escuelas, particularmente las escuelas públicas y particularmente las del nivel básico. Por distintos medios virtuales, así como por periódicos y revistas no académicas que ahora hemos tenido que leer en la pantalla y no en el papel, hemos sido testigos de una corriente de opinión que ha afirmado el acta de defunción de la escuela tal como la vivíamos hasta antes del confinamiento y ha afirmado el acta de nacimiento de la escuela y la educación virtuales como las vías únicas que tendremos de aquí en adelante. Sin dejar de pensar el apoyo que en esta situación de emergencia ha tenido lo digital y alejándonos de una mirada que no incluye una crítica necesaria y pertinente al funcionamiento de nuestras escuelas, reconociendo en esa crítica sus problemas, es este un momento de reflexión detenida para contribuir a dotar de sentido a las escuelas en el momento de la pospandemia o de la nueva normalidad que se avecinará cuando los semáforos de nuestros territorios se encuentren en verde y podamos abandonar el confinamiento. Resulta evidente hoy que muchos niños, niñas y jóvenes extrañan sus escuelas y desean volver a estas. También resulta importante no olvidar que las opciones virtuales no llegan a todos y todas y que la escuela en casa también introduce dinámicas familiares que no siempre son pedagógicamente las mejores. En ese sentido, en esta mesa redonda, nuestros ponentes invitarán a la discusión en torno al presente y al futuro de las escuelas presenciales, es decir, esas escuelas que nos formaron y que forman hoy a nuestros hijos, hijas, nietos y nietas. Son las escuelas que permiten construir lazos de convivencia, gestos de solidaridad, momentos lúdicos y aprendizajes que en conjunto constituyen experiencias que nos marcan el resto de nuestras vidas. Les agradecemos a los invitados y las invitadas a este panel para iniciar la discusión. La dinámica va a ser, son 5 o 6 rondas de discusión. Cada ponente tendrá 15
5 minutos para hacer sus intervenciones en torno a los ejes que yo iré señalándoles en cada momento. Para quienes nos están escuchando, está el chat donde ustedes podrán enviarnos alguna inquietud, alguna pregunta dirigida a cualquiera de nuestros ponentes. Los presentaré en el orden en el que van a iniciar. Sin embargo, menciono sus nombres desde ahora. El doctor Rodolfo Cruz Bustos, la doctora Camila Pérez Navarro y la doctora María Noel Mera. La doctora Camila Pérez Navarro está enlazada desde Santiago de Chile y la doctora María Noel Mera está enlazada desde Córdoba, Argentina, con horarios distintos que hemos hecho por esa razón el horario de inicio. La primera de las inquietudes que me gustaría plantearles tiene que ver con que nos pudieran decir en sus rondas cuál es en este momento la situación educativa en sus países. Rodolfo Cruz lo hará en el caso mexicano, en el confinamiento. O sea, qué se utilizó o qué se está utilizando educativamente en el confinamiento, qué materiales se prepararon, en fin, que nos den un poco algunas pistas para desde ahí partir hacia los siguientes ejes. Le voy a pedir entonces a la doctora María Noel Mera que nos inicie esta mesa. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México y es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba. Sus líneas de investigación son las prácticas de enseñanza de la historia en espacios escolares, los usos políticos de la historia y la formación de formadores en historia. Ella ha sido docente en los niveles secundario y terciario en su país y también es docente de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Te escuchamos, María Noel. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar allí. Es un placer para mí. Agradezco desde ya la iniciativa de la red y la invitación del doctor Carlos Escalante a participar en este evento. Es un gusto para mí compartir esta mesa con el doctor Rodolfo, con la doctora Camila. Y bueno, antes de comenzar a comentarles un poquito de la situación puntual en Argentina, simplemente decir que todo lo que yo voy a volcar aquí, yo lo podría, digamos, mencionar como un pensar mientras tanto, ¿sí? O sea, compartir reflexiones que vamos haciendo sobre la marcha, acompañado de lecturas, de escuchas, de conversatorios, de colegas diferentes que voy a ir mencionando a lo largo de mis intervenciones, y un poco también se trata de pensar con palabras nuevas, viejas preguntas, porque como vamos a ver en alguno de los ejes, o al menos así yo lo pienso, desde hace mucho tiempo este cuestionamiento a la escuela, que hoy es tan fuerte, se viene realizando con distintos argumentos, y entonces me pareció súper interesante la invitación de Carlos a pensar en el presente y el futuro de las escuelas en esta situación de confinamiento. Para ir puntualmente a la pregunta que Carlos introducía sobre la situación en cada país, bueno, en el caso de Argentina, el aislamiento social, preventivo y obligatorio frente a la pandemia del coronavirus se estableció mediante un decreto de necesidad de urgencia el viernes 20 de marzo del 2020, si bien ha ido flexibilizándose en las distintas provincias. Argentina tiene una realidad muy heterogénea hoy en relación a la parte sanitaria, con provincias que han logrado controlar e incluso minimizar a cero los casos de circulación del virus, mientras que fundamentalmente lo que es la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de Buenos Aires, como pasa en las grandes ciudades de todos los países, es la zona que hoy está más complicada con la pandemia, ¿sí? En cuanto a las clases, específicamente a lo educativo, las clases se suspendieron en todo el territorio nacional a partir del lunes 16 de marzo, o sea, el lunes anterior, digamos, a la semana en la que finalmente se decretó este confinamiento obligatorio, y eso fue para todos los niveles del sistema educativo, tanto la educación inicial, primaria, secundaria, como la educación superior.
Interrumpo solamente un minutito, Carlos, porque no está pasando la presentación. No sé si estaba Juan Carlos preparado. Si no, sigo Sí, sin ningún yo, problema, ¿eh? yo creo que la está por poner. Ah, perfecto, ahí está. Yo mientras tanto les voy comentando, o sigo comentando, les decía que todo digamos, esta suspensión de las clases presenciales se dio en el caso argentino en todos los niveles del sistema educativo. Por supuesto, en el caso de las universidades de la educación superior, que también se dio, las universidades tienen autonomía, con lo cual resolverán también no solo en función de directivas nacionales, sino también en función de sus propios estatutos, ¿sí? Esto significa que estamos transitando la semana número 13 de esta nueva modalidad de educación no presencial, ¿sí? Y a partir del confinamiento se fueron estructurando distintas estrategias para asegurar la continuidad pedagógica, ¿sí? En un país con un sistema educativo que, como plantean muchos especialistas en estos días, presenta desigualdades preexistentes muy marcadas, ¿sí? Algunas de muy larga data y otras que se pronunciaron más en los últimos años, fundamentalmente en lo que tiene que ver en este escenario con la brecha digital, ¿no? Con la falta de conectividad de muchos de nuestros alumnos a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Y bueno, esto ha quedado como muy de manifiesto en esta situación, ¿sí? En la siguiente lámina, ¿sí? Están algunas de las estrategias que yo pude reconstruir sobre lo que se ha ido haciendo en este contexto. Decir, por supuesto, que estas estrategias son dinámicas y que se van cambiando de acuerdo, fue extendiéndose el tiempo del aislamiento. Al principio parecía un plazo breve, entonces las actividades eran más parecidas a esto de la educación a distancia, ¿no? Los maestros mandaban correos con actividades, con tareas, ¿no? Y los alumnos los resolvían y los enviaban por esa vía, pero ya luego cuando se fue extendiendo, como digo, hasta llegar a la semana 13 y por ahora hasta el 28 de junio, según el último decreto, la virtualización del educativo implicó empezar a pensar otras herramientas, ¿no? Bastante más complejas, y se han ido estructurando de acuerdo a distintas premisas. Al principio, sostener la continuidad pedagógica se limitó un poco a sostener el diseño curricular, ¿no? Seguir con los temas, con los programas, no perder el tiempo, que los chicos no pierdan el ritmo. Piensen que en Argentina el ciclo había iniciado el 2 de marzo, o sea que los alumnos solo asistieron 2 semanas de este ciclo 2020 y ya se produjo este confinamiento. Y luego ya se pensó en estrategias más complejas y se empezó a hablar de que sostener la continuidad pedagógica también implicaba sostener los lazos, ¿sí? Construir comunidad, hacer que los estudiantes se sientan parte de un colectivo aún a la distancia, aún de manera remota, ¿no? En este gesto tan de la escuela, que es siempre continuar a pesar de todo y buscar las formas de seguir llegando, ¿no? Las estrategias son muy heterogéneas porque la realidad educativa argentina lo es, desde tareas que se envían por correo, uso de plataformas como vemos en la lámina, Zoom, Webex, Google Meet, todo lo que se puede, algunas escuelas fundamentalmente privadas, ¿no? Donde el financiamiento es otro y donde hay posibilidad de montar plataformas virtuales, también así se hizo, clases que los profesores van subiendo a YouTube, a canales que crean para subir estas clases. En cuanto a la estrategia nacional, el Seguimos Educando, que es todo un programa que el Ministerio lanzó y que incluye programas de televisión que se transmiten en la TV pública, como también a través de programas de Radio Nacional, materiales digitales, libros que también se imprimen para acercar a aquellos lugares donde no hay conectividad, estrategias vinculadas a radios comunitarias, ¿no? Donde los profesores van en determinados horarios a dictar distintas clases para poder llegar a aquellas comunidades donde la radio es lo único que llega. Y en la otra lámina, una estrategia que seguramente se dio en muchos lados, en muchos lugares de sus países también, que es la que yo puse en la lámina siguiente como un ejemplo, que es una maestra de una zona rural de la provincia de Santa Fe, en Argentina,
que arma pequeñas bolsas con las actividades y las va acercando a la casa de sus alumnos, ¿no? Porque no hay ninguna otra manera de llegar, ¿no? Siempre recuerdo en uno de los encuentros que tuve en México con maestros normalistas que una maestra me decía que tenía que ir a una escuela de la sierra, no me acuerdo en qué región de México, y siempre me conmovió mucho su historia porque ella me decía, yo iba subiendo e iba repitiendo, dice, a lo largo del ascenso mi juramento normalista, ¿no? Este gesto, como decíamos, tan de la escuela, de intentar llegar, ¿no? A todos los alumnos de alguna manera, ¿no? En la siguiente lámina, un poquito la pregunta también en relación a lo educativo de cómo evaluar, si hay que evaluar, para qué evaluar. Yo puse, bueno, se resolvió a nivel nacional que no habrá calificaciones numéricas en este contexto de excepcionalidad que marca la pandemia de coronavirus. Trota, el ministro de Educación, fue muy claro cuando dijo es momento de evaluar, pero no de calificar, no numéricamente. Entonces la evaluación se piensa más que nada con un carácter formativo, ¿sí? El objetivo es un poco poder retroalimentar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Tener devoluciones orientativas para los alumnos y los padres, pero no evaluar con calificaciones numéricas mientras dure esto de la educación no presencial al menos, ¿sí? Y también se resolvió sobre la evaluación hacer una encuesta nacional sobre este proceso de continuidad pedagógica que involucra a directivos, a padres de familia, a docentes, a estudiantes, para que el sistema educativo pueda tener, digamos, decisiones más informadas cuando se regrese a las aulas, ¿sí? Sobre el regreso a las aulas, bueno, regresar cómo, cuándo, esto es una incógnita todavía, aparentemente según la última información que se tiene, pero esto puede cambiar de acuerdo a cómo se vaya desarrollando la contingencia sanitaria, se regresaría en la mayor parte del país en cuanto a docentes y equipos directivos a mediados de julio, y esto sin contar con la ciudad de Buenos Aires y el AMBA, el área metropolitana, que es la zona donde hoy en día hay una multiplicación muy fuerte de los casos, ¿sí? Mientras que los estudiantes regresarían en agosto a una escuela muy diferente de la que conocíamos, ¿no? Hay que readecuar toda la infraestructura escolar para que se puedan respetar medidas de higiene y de distanciamiento social, por lo cual se tratará seguramente de un regreso escalonado, paulatino, medio híbrido, mixto, en grupos pequeños, algunos alumnos un día y otros otro día, y la vuelta a clase se le va a dar, lo que se ha comentado desde el ministerio hasta ahora, prioridad a los alumnos que estaban cerrando el ciclo, es decir, los alumnos de sexto grado de la escolarización primaria y los alumnos de sexto año en el caso de la secundaria. Hay ahí también reuniones entre el Ministerio de Educación y el Consejo Interuniversitario Nacional para ver cómo van a hacer fundamentalmente con los alumnos en esa transición, en ese pasaje entre la educación básica y la educación superior. Y en la última lámina que yo armé para esta pregunta, para este primer eje, bueno, ¿cuáles son los desafíos? Muchísimos. Yo solo ahí enuncié, para no extenderme mucho y darle la palabra a mis compañeros de la mesa, lo que es obviamente la brecha digital, ¿no? Que nos da cuenta de realidades socioeducativas, no solo heterogéneas, sino muy desiguales en Argentina, como decíamos, desigualdades que la pandemia desnuda, pero que tienen muy larga data, ¿sí? La brecha digital, esta idea de que no todos los alumnos tienen posibilidad de acceder a la misma conectividad, esto está en la siguiente lámina, contenidos escolares, ¿no? Toda una discusión que hay sobre qué enseñar en tiempos de pandemia. ¿Sostenemos el currículum o aprovechamos la pandemia para hablar sobre otras cuestiones? Ahí hay toda una discusión desde trabajos interesantísimos que en Argentina ha hecho, por ejemplo, Flavia Terigi, desde el concepto de justicia curricular, ¿no? Hay como toda una discusión interesante sobre eso, una discusión interesante sobre el oficio de los docentes y las condiciones laborales que tenemos hoy, ¿no?
cómo, cuánto, cuál es el límite, ¿no? Borrada los márgenes de la escuela, bueno, hasta qué hora la maestra contesta correos, atiende a alumnos, maestros que además trabajan en muchas instituciones en general para poder lograr un salario más o menos digno. O sea, son problemas que la pandemia ha desnudado, pero que son viejas discusiones, ¿no? Cómo resolver los distintos desafíos que tienen los distintos niveles, ¿no? No es lo mismo un niño de educación inicial, 4 o 5 años, que un niño en cuarto o quinto grado, que un niño en tercero o cuarto año de la secundaria, ni hablar de estudiantes de educación superior, ¿no? Cómo construir autonomía en esos estudiantes, ¿no? Esto de aprender de alguna manera en soledad, el rol de los padres en este sentido, ¿no? Son maestros en casa, qué herramientas tienen para acompañar esos procesos pedagógicos. Bueno, como digo, algunas de todos los desafíos que en Argentina se han planteado a partir de esto de la escuela en casa, ¿no? Eso sería en relación al primer eje, Carlos. Muchas gracias, María Noel. Vamos a pedir a la doctora Camila Pérez Navarro que también nos relate lo que está sucediendo y o sucedió en el pasado reciente en Chile. La doctora Camila Pérez Navarro es doctora y magíster en Ciencias de la Educación, es también magíster en Ciencias Sociales, con mención en Sociología, y es licenciada en Historia. Actualmente se desempeña como investigadora postdoctoral del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de O'Higgins en Chile. Sus líneas de investigación son relativas a la historia de la educación chilena durante el siglo XX y el proceso de privatización del sistema escolar chileno. Adelante, Camila, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero saludar a todas las personas que están presentes en esta mesa redonda y también agradecer la invitación del doctor Carlos Escalante. Estoy muy contenta de compartir mesa con Rodolfo, con María Noel, también al Colegio Mexiquense, agradecer y a la red institucional. También quiero compartirles varias de estas reflexiones. Han sido, le agradezco también como al Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de O'Higgins, que hemos podido compartir también parte y construir mi propia reflexión a partir de la discusión que se ha generado. Y la verdad es que ha sido un periodo bien complejo. Les voy a contar. En Chile veníamos con un proceso en octubre hubo un estallido social muy importante que de cierta forma significó una ruptura de la cotidianidad de la escuela. En varios sectores estuvimos con paralizaciones, sobre todo en educación superior. Por lo tanto, ya llevamos varios meses en un proceso bien disruptivo, en términos como de cotidianidad. Y por lo mismo, las estrategias o la situación educativa en el país ha sido bien heterogénea también. A diferencia de lo que veo un poco lo que pasa en Argentina, acá me da la impresión que no hay no hay como un proceso tan homogéneo o respuestas tan claras, incluso desde el mismo Ministerio de Educación. Lo que se ha tratado de impulsar ha sido como mantener el sistema tal como está, las prácticas tal como están. Camila, me da mucha pena interrumpirte. ¿Podrías subirle un poquito a tu micrófono o hablar un poquito más fuerte? ¿Y el micrófono cómo lo...? Ahí está perfecto. Ahí sí, voy a acercar mejor Exacto, creo que es mejor. Sí, ¿Ahí sí? adelante. Ya, súper. Entonces, la verdad es que ha sido una situación compleja porque las mismas escuelas están en condiciones muy diversas. Y me parece que acá coincido con lo que planteaba María Noel. Yo creo que esta pandemia lo que ha reafirmado o ha develado es que las demandas o las críticas que se levantaron en pleno estallido social de octubre
esto lo reafirma. Tenemos un sistema escolar que está profundamente, que es profundamente desigual, que hay dificultades que son estructurales e históricas y que esto finalmente ha desnudado, ha profundizado también. En Chile los primeros casos comenzaron a llegar en la primera quincena de marzo. Ya hacia fines de marzo se decretó una cuarentena, pero que a diferencia de Argentina no fue nacional. Ha sido en ciertos sectores. Yo vivo justo en la comuna en donde llevamos desde fines de marzo cuarentena total. Pero Santiago Centro y otra comuna son las únicas que han tenido cuarentena durante todo este tiempo. Los demás han ido entrando, saliendo de cuarentena en función del número de casos. Por lo tanto, no hay una estrategia que cubra a todo el país. En educación me da la impresión que es como bien similar. Yo creo que hay como harta improvisación. Me da la impresión que es bien similar en todos lados porque nos pilló un poco desprevenido. Pero, pero a mí me parece que es interesante porque ya veníamos con un estallido, se supone que teníamos un plebiscito, era muy probable que hubiesen paralizaciones del sistema escolar, del sistema universitario, y frente a eso, muy pocas instituciones tuvieron el resguardo de, por ejemplo, virtualizar la enseñanza. Eh, Respecto a las estrategias utilizadas, el Ministerio de Educación tiene una plataforma que es Aprendo en Línea. Ahí se entregan contenidos priorizados, estructurados por nivel educativo. Eso es para la escuela, el liceo, educación escolar. Y hace un par de semanas también, durante abril, un canal de televisión se puso a disposición de la población en donde entregan series educativas, pero que ya están realizadas antes. No es para la escuela, sino más bien son recreativas. Respecto, por ejemplo, a la utilización de radio, esto generalmente es en aquellos casos en sectores rurales, a los cuales también la estrategia de los sectores rurales ha sido las radios educativas, generalmente controladas desde comunidades locales o radios locales, que les entregan espacios a los profesores y las profesoras para que puedan comunicar los contenidos. Y también a los sectores rurales se entregan material impreso. Generalmente en los sectores rurales no hay, o hay muy poca conexión a internet, tampoco hay disposición de computadores o tablets. Antes de la pandemia, solo un 44%, según las cifras que han aparecido, solo un 44%, o sea, un 44% de los hogares no tenía conexión fija a internet, por lo tanto, era complejo virtualizar todo y llevar a la escuela a todos los hogares. Y lo que es interesante es que hay una encuesta que señala que solo el 20% de los estudiantes cuentan con las condiciones adecuadas para el aprendizaje virtual. Entonces es complejo porque nosotros mismos nos enfrentamos en la universidad a estudiantes que no tienen las condiciones necesarias para aprender. Incluso ahora están en paralización algunas carreras, precisamente porque hay un problema emocional asociado a eso. La escuela, la universidad también era un espacio que permitía a los estudiantes abstraerse de los problemas que tenían en sus hogares. Por lo tanto, ha sido bien, bien complejo no tener ese espacio. Respecto a los materiales preparados, generalmente, vuelvo a señalar esto, o sea, las realidades de las escuelas están siendo súper diversas, no hay una estrategia que no hay un proceso homogéneo, ni directrices tan... Okay. ¿Con la colección? ¿Con la Sí, conexión? ahí está. Ya, perfecto. Adelante. Por lo tanto, los materiales generalmente los profesores y las profesoras crean material, se la envían a sus estudiantes a través y las suben a diversas plataformas, ellos las descargan, pero son creación de materiales autónomos por cada profesor y profesora.
Respecto a los problemas de los profesores, hay un aumento de carga laboral de los docentes que es importante. También hay un proceso de precarización de la labor docente. Hay colegios particulares pagados que no están recibiendo las mensualidades, muchos de sus profesores le están cancelando los contratos. Entonces, es un problema bien complejo. Y también hay problemas asociados al ámbito emocional. Entre nosotros, profesores, formadores de profesores y también profesores de escuela, se nos ha hecho bien complejo esto de que las pantallas estén en negro, nosotros solo hablar y no haya ningún tipo de interacción. Este fenómeno como por ejemplo el Zoom o este tipo de recursos en donde, claro, nosotros estamos transmitiendo y no tenemos ningún tipo de interacción con las o los estudiantes que se supone que están presentes. Respecto a las actitudes de niñas y niños y estudiantes universitarios, por ejemplo, el principal problema es el agobio y el desgano por parte de los estudiantes para llevar a cabo, por ejemplo, o cumplir con una rutina. Hay harto agobio porque muchas escuelas siguen funcionando como si estuviesen funcionando siempre, o sea, con los mismos horarios, están todos los niños y niñas conectados. En otras escuelas esto es bien diverso, algunos tienen solo una clase semanal, hay otras escuelas de las cuales he podido recabar información en que están todo el día en clases, entonces depende también del proyecto educativo que tengan y el objetivo. Eh, y también hay problemas, por ejemplo, hay una demanda de colaboración hacia los padres, hacia las madres, respecto a que tienen que estar guiando o mediando los aprendizajes. La mayoría, muchos de ellos eh, no tienen los saberes o incluso no tienen el tiempo para poder ayudarles a las niñas y niños. También hay problemas asociados a la precarización de los hogares, o sea, hogares hacinados con 10, 12 personas, en donde crear un ambiente de aprendizaje adecuado es muy complejo. Respecto a la reapertura de escuelas, en Chile hemos tenido como ha sido bien errático la información. Desde el Ministerio de Educación tienen una posición súper clara, que es, se supone que los estudiantes volvían a las escuelas el 27 de abril, dispusieron que las vacaciones de invierno se adelantaban. ¿Me escuchan? 2 minutos. Se supone que Sí. entre el 13 y el 24 de abril los estudiantes iban a tener vacaciones de invierno, volvíamos el 27, pero hubo un rechazo generalizado por parte de las comunidades educativas a que eso no iba a pasar. Y desde el Ministerio de Educación está esta idea de que hay que retornar gradualmente a clases cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Ese es el discurso. El ministro de Salud insiste en que tenemos que retornar lo antes posible, sin embargo, hay todo un debate en que, por ejemplo, hay algunos alcaldes o políticos que han llamado a los ministros a asumir la pérdida del año escolar y desde el otro lado no consideran que es así. Por lo tanto, hay varios desafíos, según lo que les he presentado ahora. Hay un problema de segregación importante en el sistema escolar chileno y también de desigualdades. Está la brecha digital muy presente, yo creo que ahora se ha profundizado mucho más. Y está el tema de la precarización docente y también precarización de los hogares que afecta, y esto reafirma un montón de investigaciones que señalan que esto sí afecta profundamente los aprendizajes. Un dato importante es que el Ministerio de Educación intenta hacer esto, o el mensaje es que todo el año continúa, el año lectivo, la agenda programática continúa, y por ejemplo el sistema de medición de la calidad de la educación, que es una evaluación estandarizada que se aplica a Censal, hasta el momento, de hecho hoy día lo están discutiendo en el Congreso, se va a aplicar de igual forma. Muchas gracias. Bueno,
interrumpe un poquito. ¿Concluiste, Camila? Sí. Disculpa, es que se interrumpió un poquito ahí. Bueno, pues te agradecemos mucho. Creo que ya tenemos ahí un panorama de las realidades de dos países hermanos y vamos a escuchar ahora la intervención de nuestro compañero de la red, el doctor Rodolfo Cruz Bustos, que es profesor de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Toluca, en la sede regional de Tejupilco, en el sur del Estado de México. Él tiene formación de profesor de educación primaria, es también licenciado en educación primaria, maestro en pedagogía, en la especialidad en docencia e investigación educativa y doctor en ciencias de la educación. Su experiencia profesional docente es de 36 años, ha sido director y profesor de educación primaria durante muchos años, profesor también de educación media superior y de educación superior desde 1991 a la fecha. Es autor del libro El discurso de la innovación en la formación de docentes en México y tiene algunos otros artículos académicos. Actualmente trabaja las líneas de investigación, políticas de innovación en la formación de docentes desde una perspectiva comparada y prácticas pedagógicas y procesos escolares en educación básica. Como ya dije, también es integrante de nuestra red. Doctor Rodolfo, le escuchamos. Hay que habilitar una presentación por ahí. Sí. Bien. Le pedimos a Juan Carlos si nos puede colocar la presentación. ¿Quiere iniciar mientras, doctor? Adelante. Voy a, primero que nada, agradecer al Colegio Mexiquense, gran institución de reconocimiento nacional e internacional, por esta oportunidad de poder plantear algunas ideas en torno a la situación del presente y del futuro de las pandemias en esta crisis que nos tocó. Primeramente abordaré la situación de México, posteriormente la situación de la educación presencial, para centrarme en algunos puntos problemáticos y cerrar con la parte de la evaluación. Por ser profesor de educación superior voy a ceñirme a este nivel y tratar de plantear algunas cosas que creo que son relevantes. Por ejemplo, tomar en cuenta que México es un país con una población en condiciones de precariedad muy importante. Por ejemplo, cerca de la mitad, el 48.8% de la población tiene ingresos inferiores a la línea de pobreza. Tenemos también un sistema de salud pública y un sistema educativo público, pues que en este sexenio que inició con López Obrador al frente, reimpulsan como derechos humanos universales, tanto a la salud como a la educación. Y hace frente al COVID-19 con gran ánimo social, pero se le cortó un poco la comunicación al doctor Rodolfo. ¿Se oye? Todo bien, doctor. Te interrumpió un poco el audio, Rodolfo. ¿Se escucha bien? A ver. Sí, doctor. Ya está su presentación. Gracias. Entonces comentaba que estamos en una situación que se enfrenta con compromisos en diferentes ánimos de todos los actores, tanto políticos y sociales. El problema de un gobierno de transición es armar su estrategia ante situaciones que le son no del todo nuevas, pero que lo agarran desprevenido. En una matrícula de 37.766.217 estudiantes, con población presencial de 36 millones, cerca de los 37 millones, y una población a distancia de 1.130.401,
Está inmersa ahí la educación superior, con 3.943.544 estudiantes. Obviamente en esta parte, las estrategias impulsadas en este confinamiento fueron recibidas con recelo y sabemos que se reelaboraron en la práctica. En la práctica docente estas estrategias fueron reelaboradas. Por ejemplo, en educación básica, aprende en casa por televisión y en línea. En muchas comunidades se desconocían horarios o se adaptaban las condiciones de participación. Por ejemplo, preescolar de 7 de la mañana a 9 horas era una transmisión que no se podía seguir porque los alumnos estaban acostumbrados a entrar a las 9 y salir a las 12. Era una situación inédita. Tenemos esta parte de educación en línea y por televisión, no fue seguida a cabalidad en forma inmediata. Y también generó procesos educativos presenciales entre padres y sus propios hijos, generándoles situaciones de incertidumbre donde realmente muchos padres prefirieron dejarle a la escuela presencial las dudas que se generaron o que se están generando en este momento de la atención. En lo que respecta a educación superior, por ejemplo, en la Universidad Pedagógica, dio continuidad a las tareas ya programadas, semestres programados, planificados por los docentes. Llegaron en ocasiones a eclipsarse, pero fue por algunos casos en los que no se tuvo contacto con los estudiantes, quedando en disyuntivas de reconocer avances académicos que habían sido generados en procesos anteriores y con calificaciones previas. Sabemos que las universidades centran su tarea en la docencia, la investigación y la difusión. En el caso concreto de la formación docente en la Universidad Pedagógica Nacional, clases presenciales, tutorías académicas, prácticas profesionales para los alumnos que van a egresar este año. El personal en reuniones administrativas y académicas, organizando jornadas académicas que puedan apoyar el fortalecimiento de sus estudiantes. En tiempos anteriores a la pandemia se asistía a seminarios, a talleres, a congresos, incluso fuera del estado o del país, muchas veces. Pero había una actividad mediada por otras instituciones, los gobiernos estatales, los ayuntamientos que hacían participar a la universidad en campañas en materia ambiental, reforestación, en conmemoración de eventos académicos y culturales. Había una actividad muy fuerte. En esta pandemia se combinó la actividad virtual y la actividad semipresencial. La comunidad que tuvo acceso a Internet en casa o en sus entornos cercanos, en los cibers que funcionaban de manera clandestina, había atención en línea con Google Classroom, con Schoology, Meet, el Zoom, el Skype, y había tutorías individuales y grupales. Había también revisión de trabajos escritos a través de las redes. Incluso se elaboraron materiales, se planificó la elaboración de materiales, se elaboraron y publicaron en las redes como YouTube, en Twitter, en Facebook, y bueno, entre ellos a través del WhatsApp. Esa es la parte que se vivió en la universidad. Por ejemplo, las normales impulsaron un programa de Viralicemos la Lectura, donde pudimos llegar a reconocer prácticas lectoras, pero también reconocimos espacios íntimos de los propios estudiantes, ¿no? Estudiantes que usaban la dirección de la normal o que usaban la sala de su casa. Esta parte fue muy
visible en las redes, pero se quedó en una práctica a veces obligada por la autoridad educativa. Un problema muy complejo en este confinamiento fue el problema de la evaluación. La evaluación, como sabemos, pues se complementa de aspectos como la autoevaluación y la coevaluación, que en estos casos fue más complicada, si de manera presencial lo es, ahora, ahora se daba, ¿no? Pero pues muchos maestros, maestras, desarrollaban proyectos, distintas actividades en línea que les permitieron valorar avances de esos estudiantes, pero también se puso de manifiesto problemáticas propias de la educación presencial, como las aparentes injusticias en la asignación de la calificación. Podemos aventurar aquí una hipótesis en esta parte del confinamiento, que las notas más altas fueron para quienes lograron mejores condiciones de conectividad y de comunicación online con sus profesores. He aquí una complicación muy fuerte, ¿no? El asunto de esta evaluación. Yo lo dejaría aquí porque creo que hay más aspectos que se pueden trabajar posteriormente. Gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar. Yo le pediría a la doctora Camila que nos contara un poco, partiendo de que en nuestra historia reciente las escuelas presenciales han tenido muchos sentidos, tanto pedagógicos como sociales, como culturales, que nos intente contestar o dar su opinión sobre si la escuela presencial tiene futuro. Yo creo que totalmente, por lo menos como lo estamos viendo en el caso chileno, hay una demanda hacia la escuela que yo creo que no la suspende o la invalida eh, la pandemia y la virtualización de los aprendizajes tampoco. Hay, hay tres, yo creo que discursos asociados a la escuela que me parece que son fundamentales y que siguen teniendo, yo creo que más vigencia en este periodo como de incertidumbre, que yo creo que están tomando mucha más fuerza. Y el primero es necesariamente que aun cuando el sistema educativo chileno tenga una profunda segregación, yo creo que la escuela continúa siendo el espacio en el cual se construyen lazos sociales. Creo que frente a eso no, es indudable que la escuela va a continuar teniendo un eje gravitacional en la sociedad. Y en el caso chileno yo creo que se discutió bastante, o se ha discutido bastante respecto el último tiempo como si es que la escuela provee o no estos aprendizajes. Yo creo que la pandemia sí o sí afirma esto. ¿Sí? También, y vinculado con este discurso, yo creo que es importante considerar que la escuela continúa siendo también un espacio de aprendizaje democrático. Y un espacio en donde también se trabaja aun cuando tenemos un sistema, ya lo dije, segregado, pero también diferenciado estructuralmente, con altos niveles de privatización, tanto endógena como exógena, yo creo que es importante que la escuela continúe siendo el espacio de apertura o el espacio en donde se construyen vínculos democráticos y donde se enseña la ciudadanía, el ejercicio de la ciudadanía. Justo a nosotros nos pilló esto, como les comenté, en un proceso sociopolítico complejo. El estallido de octubre nos mantuvo semi paralizados. En el centro de Santiago, por ejemplo, y en otros sectores, no se acabaron con la pandemia en marzo. La última gran marcha, por ejemplo, del 8 de marzo fue multitudinaria. Por lo tanto,
la pandemia lo que hace es como suspender esa movilización que se ha mantenido también en Internet, por ejemplo, en redes sociales, pero es importante que yo creo que la escuela continúa teniendo ese déficit, pero que también es en términos proyectivos. O sea, la escuela sí o sí es el espacio en donde se enseñan estas prácticas o estos valores asociados al ejercicio democrático. Y también un tercer eje que yo creo que es importante señalar, que la escuela históricamente viene constituyéndose desde la segunda década del siglo XX en particular, como un eje o como un espacio asistencial. La escuela entrega una ayuda a la comunidad que en determinados periodos históricos se ha visto interrumpida, pero sigue siendo un espacio en el cual tiene un profundo impacto asistencial hacia las comunidades, hacia la sociedad. Y esto se ha mantenido, por ejemplo, la mayoría de las escuelas a través de la JUNAR, que es la institución que entrega, por ejemplo, la alimentación u otro tipo de materiales a los y las estudiantes. Por ejemplo, la JUNAR ha continuado entregando cajas de alimentos. Algunas escuelas, algunos estudiantes llevan, por ejemplo, 4 cajas entregadas. Entiendo que en el caso de Argentina también las escuelas hasta algún minuto continuaron como abiertas, como comedores escolares. Acá pasó, también sigue teniendo ese sentido asistencial, a eso me refiero. Yo creo que es indudable que la escuela continúa con toda su fuerza siendo lo que conocemos por escuela, ¿sí? Me da la impresión que la pandemia no va a constituir una ruptura cuanto a esos discursos o a la necesidad, la demanda que tenemos respecto al espacio escolar. Yo creo que continúa teniendo mucho futuro la escuela presencial. Lo que sí me parece es que es una tremenda oportunidad para repensarla. Para repensar, por ejemplo, qué entendemos por el espacio escolar, ¿sí? Y también quiero terminar con esto, es que yo creo que la escuela continúa asegurando, al menos en términos como de acceso, el derecho a la educación. Entendemos que al no tener, por ejemplo, internet o computadores para todos, no podemos asegurar el derecho a la educación. Y la escuela, en tanto espacio físico, continúa ejerciendo ese rol. Por ejemplo, las cifras que han planteado el Ministerio de Educación es que ya tenemos 100.000 estudiantes que quedan afuera del sistema escolar cada año. Y se estima que se podría llegar a 80.000 producto de la pandemia. Y precisamente porque la escuela no está teniendo este rol articulador. ¿Sí? Por lo tanto, en respuesta a la pregunta si tiene futuro la escuela presencial, termino e inicié diciendo que totalmente. De acuerdo. Gracias, Camila. ¿Qué piensa Rodolfo en ese sentido de la pregunta con nuestra historia reciente? ¿Es viable, es necesaria, es el futuro de la escuela? ¿Cuál es? Estado, la formación del ser humano y la proyección del tipo de sociedad que se aspira a construir, en el que el docente emplea su tacto y estrategias pedagógicas para lograr recrearlo y concretarlo. Entonces, nuestra escuela es un lugar de la socialización, ya lo dijo nuestra compañera, donde se comparten, se ponen en juego y conflicto las distintas visiones del mundo, a efecto de ser asimiladas y reconstruidas. Representa, aún en tiempos de cibercultura, el icono principal de la formación, donde sujetos, saberes y experiencias hacen posible la reproducción de las relaciones, visiones dominantes, pero también
de resistencias y emergencias alternativas. Por lo tanto, yo creo que, porque no son lo que deberían ser, las escuelas presenciales tienen hoy más que nunca futuro, para convertirse en un legado de vitalidad. El futuro de las instituciones formadoras de profesionales, que es en el donde yo me coloco, corresponde a una formación disciplinaria, metodológica, resultado de mecanismos pedagógicos interdisciplinarios y multidisciplinarios para hacer de nosotros los docentes y de ellos los que aspiran a ser docentes, los sujetos democráticos, comprometidos y tolerantes que necesitan los alumnos del sistema educativo, ya sea mexicano o del mundo. Y ahí en ese porvenir, pues las TIC están presentes. Y han estado presentes desde hace años, pero ahora deben ser parte de ese ambiente escolar, en el que apenas hace meses alimentaba su exclusión. Decíamos, apaguen el celular, pónganlo en tono vibrador y lo separamos a otros ámbitos de la vida. La escuela del presente tiene un futuro que otorga vitalidad a la materia epidemiológica y fortalece una cultura de la salud para toda la población. Esa es la parte que hay que tomar en cuenta. También quisiera hacer algunas consideraciones teóricas en este marco de la cibercultura. Por ejemplo, el inquietante proyectista de la modernidad líquida, Zygmunt Bauman, señalaba hace años, el futuro ya no es una cosa que se persiga. El mundo tal como se vive hoy parece más un artefacto proyectado para olvidar que un lugar para el aprendizaje. Y a su vez, Michel Serres cuestionaba que las escuelas que quieren enseñar la cooperación tienen personal que no sabe armar equipo. Así las cosas en las escuelas. Los partidos políticos tienen actores que no comparten la estrategia y terminan divididos. Grupos enquistados en gobiernos que cuidan a su clientela para el periodo de elecciones y ganar, pretendiéndose perpetuar en el poder. Pero en medio de ello surge el humanismo de Pulgarcita, que son los jóvenes del nuevo soporte mensaje, que viven una vida distinta a las generaciones anteriores, que no habitan el mismo espacio, no se comunican de la misma manera y no perciben el mismo mundo. Es necesario entender ahora desde Maffesoli que hay un surrealismo vivido en la utilización diaria de los medios de comunicación interactiva. Lo virtual tiene a su vez una interfaz que nos lleva a lo real, que nos permite una forma de goce práctico y elabora un lazo estable, una liga. En un sentido pleno, las redes crean sociedad, ¿no? Pero pues hay que tomar en cuenta también a Boaventura de Sousa Santos, que nos invita a aquilatar nuestra presencia y nos dice que hay un ser humano soberbio y que solo mediante una nueva articulación entre los procesos políticos y civilizadores será posible comenzar a pensar en una sociedad en la que la humanidad asuma una posición más humilde en el planeta que habitamos. Sería mi comentario. Gracias. Gracias, Rodolfo. Sería el turno de María Noel en esta pregunta de si tiene futuro la escuela. Alguien por el chat nos preguntaba su adscripción, ¿dónde ha dado clases en la Universidad de Córdoba? Ha sido en la Escuela de Ciencias de la Educación, en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Adelante, María Noel. Ahí se me escucha, ¿verdad? Sí. Sí. A ver si se puede compartir su presentación, Juan Carlos, por favor. Gracias. Bueno, entonces sobre esta pregunta de cuál es el futuro de la escuela presencial, decir en primer lugar que celebro que coincidamos con los colegas en que también pienso que la escuela presencial
tiene futuro todavía. Y una de las primeras cosas a las que nos ha enfrentado, yo creo, esta pandemia y este confinamiento es con el reconocimiento del carácter histórico de la escuela, ¿sí? Quizás parece una obviedad, pero digamos, la escuela está tan fundida en el paisaje educativo, ¿no?, que, como diría Cuesta Fernández, parece de ese género de obviedades que son porque están. Y en realidad, si asumimos que la escuela es una invención histórica, comprendemos por qué hay discursos que dicen que podría desaparecer, a los cuales no adhiero. Creo, más bien, coincidiendo con los colegas, que lo que tiene que hacer la escuela quizás es reinventarse en función de estos aprendizajes, ¿no? Como decía yo en la intervención anterior, no es una novedad las críticas a la escuela, desde hace mucho tiempo se hacen acusaciones, demandas, alegatos que la condenan. Se dice, bueno, no, en realidad hoy con los espacios de educación virtual se puede aprender cualquier cosa en cualquier lado, los maestros son un estorbo, la escuela es una institución conservadora, ¿sí? Y esto lo han trabajado muy bien, me parece a mí, Marjolaine y Simons, en un texto donde ellos hablan, ¿no?, de estos alegatos en contra de la escuela, de lo que ellos llaman los teóricos que podríamos considerar desescolarizadores radicales. Ese texto, que se los recomiendo mucho a quienes no lo hayan leído, se llama Defensa de la Escuela, una cuestión pública, ¿sí? Y yo creo que lo que la pandemia obligó es a poner en marcha un conjunto de estrategias diversas de escuela en casa, ¿no?, y que las críticas a la escuela presencial no son una novedad de esta pandemia, pero sí es cierto, como planteaba Inés Dussel en un conversatorio que tuve oportunidad de presenciar hace algunas semanas, que se llamaba La escuela en pantuflas, ¿no?, frente a esta situación de pandemia. Ella dice, bueno, la virtualización de la enseñanza podría ser potencialmente como un gran laboratorio, decía Dussel ahí, para repensar la escuela y el futuro de la escuela, y para volver a esa vieja pregunta de qué hace que la escuela sea escuela, ¿no? Y por qué deberíamos, me parece a mí, coincidiendo con los colegas, sostenerla, ¿no? En este texto que yo les decía de Marjolaine y Simons, ellos dicen que hay tres cosas que caracterizan una escuela, y que es esta separación que la escuela hace del tiempo y del espacio, ¿no?, sacando al alumno del espacio doméstico, del espacio laboral, para insertarlo en un tiempo y en un espacio particular donde el docente lo invita a prestar atención al mundo, a algo que del mundo las generaciones más grandes recortamos porque nos parece valioso presentarlo a las generaciones más jóvenes, ¿no?, transmitirlo a esas generaciones más jóvenes, porque la educación, como dice Hannah Arendt, tiene que ver con la novedad, con el hecho de que nacemos personas nuevas al mundo y que esos nuevos tienen que incorporarse, entre otras cosas, a través de la educación, ¿sí? Entonces, como yo lo comento en la siguiente lámina, llevar la escuela al espacio de lo doméstico ha sido una estrategia indispensable en este momento, pero genera muchos problemas, ¿no? ¿Cuándo empieza la jornada? ¿Cuándo termina? ¿Con quién aprendo? ¿De qué maneras? ¿Para qué? ¿No? Y yo creo que la escuela, en ese sentido presencial, tiene un valor enorme y por eso tiene que desaparecer, porque en la escuela aprendemos, ¿no?, como han planteado en estos días Terigi, Miriam Sotwell, que la estaba escuchando ayer también en alguna intervención, en algún conversatorio. Ella dice, también la escuela enseña en el patio, en el pasillo, en lo que los alumnos plasman en las paredes, en la interacción en los recreos. La escuela presencial es ese espacio de circulación de la palabra, de diálogo con el otro, donde se producen esos conflictos cognitivos cuando mi compañero o mi profesor me dicen que la forma en la que yo estoy resolviendo un problema no es correcta, entonces yo me veo interpelado a pensarlo de otra manera. Es ese espacio de convivencia en la diferencia, es ese espacio colectivo del cualquiera y para cada uno, ¿no? Todos para todos al mismo tiempo, ¿no? Más allá de todas las críticas que podemos hacer al discurso homogeneizador de la escuela y demás, ¿no? Pero la escuela no es, decía Sotwell en este conversatorio que yo hacía referencia, un dispensador de servicios individuales, ¿no? Es el espacio de lo colectivo, de lo comunitario, de la construcción del mundo en común, ¿no?, del encuentro entre generaciones para comunizar el mundo, para ponerlo en común, no solo comunicarlo, sino comunizarlo, ponerlo en común, ¿sí?
Entonces, esta escuela en línea, digamos, esta escuela virtual, no es una réplica de la escuela presencial, es otra cosa, es una alternativa frente a una situación excepcional, es una apuesta que los profesores construyen en ese gesto, como yo les decía, tan milenario y tan escolar de la escuela, que es recibir siempre nuevamente, pero la escuela es digamos, un espacio que además, al estar sostenido por el Estado, nos recuerda siempre que la educación no es un servicio, sino que es un derecho. Y el Estado, en este ámbito público, es el que define, digamos, porque no podemos dejar eso en manos de las editoriales, de los servicios privados, de la oferta que mercantiliza, porque el mercado no necesariamente piensa en lo comunitario, en lo público y en lo democratizador, ¿no? Entonces ahí coincido completamente con Camila en que la escuela es el lugar de los lazos, es el lugar de la comunidad, y si creemos en todas esas cosas, si creemos efectivamente que la escuela es, como dice Hannah Arendt, ese espacio donde la transmisión tiene que ver con amar al mundo y con amar a la infancia lo suficiente como para preocuparnos por entregarles el mundo para que ellos hagan con eso una cosa mejor de la que hemos hecho nosotros, sin duda creo que la escuela tiene y debería tener, aún como decía Rodolfo, con todas las manifestaciones y las acciones que tendremos que hacerle en función de esta experiencia, creo que la escuela tener un futuro al que no podemos renunciar. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, María Noel. Bueno, pues coinciden ustedes tres, yo me adhiero a esa coincidencia en que efectivamente la escuela, aunque es una institución histórica que nació en algún momento y que también puede desaparecer en otro momento, no es en el futuro inmediato el momento de su desaparición, sino que tiene que ser necesaria todavía su presencia en nuestras sociedades, básicamente porque es la mejor manera que tenemos hasta ahora de garantizar lo que ustedes han dicho, el derecho a la educación para toda la población. Y eso es muy importante tenerlo presente. Pero es una escuela que evidentemente no podrá ser la misma que teníamos antes del azote de esta pandemia y de este necesario confinamiento. Entonces, la siguiente ronda yo le pediría que iniciara Rodolfo, ¿qué cambios tendrá esta escuela en su funcionamiento? Pues teniendo en cuenta dos elementos fundamentales. Uno, la premisa de preservar la salud y las vidas de quienes acuden a esa escuela, maestras, maestros, niños, niñas, jóvenes, padres de familia, autoridades educativas, y qué es lo que tendríamos de alguna manera que tener ahora. ¿Cómo situar en ese sentido los papeles de los educadores y el sentido de la evaluación, que es algo que está apareciendo ya en algunas preguntas en el chat de algunos participantes? ¿Qué sentido tendrá ahora la evaluación en esta tensión a veces que se tiene entre la vieja idea de cómo evaluar y para qué evaluar y lo que hoy podremos enfrentar también, ¿no? Entonces, a Rodolfo si puede ayudarnos a reflexionar en este sentido. Claro. Pues yo creo que el funcionamiento post-COVID-19 de las escuelas debe considerar todos los cambios posibles. Es una ambición muy grande, pero también es una necesidad bastante grande. Y que en esos cambios institucionales tiene que haber necesariamente una participación comunitaria y una participación de la sociedad civil. Creo que debemos hacer primeramente una revisión, una reevaluación del espacio escolar, porque el espacio escolar se ha visto reducido cada vez más por las construcciones, por el urbanismo, y sería esa parte de replantear el diseño del ámbito institucional. Creo que habría que crear nuevas condiciones, no solo de espacio, sino de iluminación, de ventilación. En pocas palabras, creo que el rediseño de la arquitectura interior y exterior es una realidad y una necesidad que necesita ser trabajada, ¿no? Porque debemos de desplazarnos ahora y acoplarnos a mantener una sana distancia, y obviamente el mobiliario
los insumos que tenemos no nos habían dado necesidad de pensar en ello. Los mobiliarios que tenemos son para estar juntos, para prestarnos los materiales de manera inmediata y compartir nuestras voces, ¿no? En ese sentido, la infraestructura digital, material, debe de cambiar. Creo que la creación de mejores espacios para la interacción con distancias adecuadas, obviamente sin caer en una cultura de no te quiero tocar, no te acerques. Creo que tenemos que vencer esa parte, ¿no? Porque un equipamiento lúdico, recreativo, con un servicio informático eficiente podría ayudar a esas condiciones. Y sobre todo, creo que hay una necesidad de que exista una capacitación institucional para la observancia de esas nuevas reglas, esta nueva normalidad post-COVID-19, ¿no? La formación docente requiere ingresar de manera más fuerte en la salud epidemiológica. La prevención sanitaria es una parte importantísima y para eso creo que tiene que haber sensibilización social y puesta a prueba de las formas de conducirse en esas nuevas circunstancias. ¿Cómo situar los papeles de los educadores? Bueno, el educador es un sujeto que en este ciclo de vida marcado por la pandemia COVID-19 transformó ya su visión sobre el mundo digital y esa forma de insertarse en la cibercultura, aprendiendo y repasando el uso de las herramientas tecnológicas en la práctica diaria con sus alumnos. Observa ahora las TIC como mecanismos en los que desconfía menos para llegar a un acercamiento que permite reconocer y valorar competencias, conocimientos y sentimientos de sus alumnos, y creo que ha modificado su percepción y ensaya una nueva forma de sentir a distancia, ¿no? El educador asume el compromiso al situarse como un agente activo, capaz de mostrar iniciativa para ser maestro en tiempos de cibercultura. Adquiere sin reservas el compromiso como un tipo de sujeto conectado, alerta al cambio, y lo más importante es que está proclive a atender al otro en todo momento, ¿no? Eso obviamente implica problemáticas en la propia personalidad, ¿no? Pero creemos que emerge ahora una nueva alteridad, ¿no? En el que participan docentes, estudiantes y padres de familia, y que ahora más que nunca hay que estar atentos a construir lazos de comunidad, pues abonando a una nueva escuela, ¿sí? Una nueva escuela que tiene que ser más democrática y tiene que ser más equitativa, porque de lo contrario no tendrían mucho sentido llegar y hablar de una nueva normalidad. La escuela tendría que ser entonces presencial y a distancia, y darle un nuevo sentido a esos lazos comunicantes que ahora se amplían. Sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. María Noel, ¿quisieras comentar? Sí, bueno, en relación a esto, coincidiendo también con el planteo de Rodolfo, el regreso implica sin duda readecuar, ¿sí?, la infraestructura escolar para poder respetar medidas de distanciamiento, digamos, de higiene y de distanciamiento social, ¿sí? Esto es lo que se ha planteado al menos para la realidad argentina, y en ese sentido, como decíamos, en un país con una realidad tan heterogénea, pero a la vez tan desigual, ¿no? Pues no solo somos distintos, sino que es muy desigual, incluso hasta ediliciamente, obviamente la configuración de cada escuela en cada zona, sea rural, sea urbana, dentro de cada uno de esos lugares, a su vez, comunidades más grandes, más pequeñas, escuelas públicas, escuelas privadas, bueno, ahí la realidad es muy heterogénea, y probablemente se tenga que tratar de un regreso, como decíamos, escalonado, híbrido, ¿no?, mixto, con algunos días de clase presencial y otros de esta modalidad de escuela en casa, porque obviamente el tema del distanciamiento social implica unas condiciones de trabajo en grupos pequeños
que fundamentalmente en los circuitos de educación pública es muy poco probable que se lograra en Argentina, porque las aulas obviamente están llenas de niños y de niñas, ¿no? Entonces ahí va a haber un desafío un poco de construir seguramente modalidades mixtas, ¿no? Yo creo que también tenemos que tener en cuenta que no va a ser un regreso, como decíamos en la intervención anterior, a la misma escuela, porque ninguno de nosotros va a ser el mismo después de esa situación, ¿no? Ni las autoridades, ni los padres, ni los profesores, ni los alumnos somos los mismos que éramos antes de la pandemia, porque esta experiencia nos transformó, ¿no? Habrá que ver cómo cada uno de nosotros la ha vivenciado, cómo cada uno de nosotros la narra, la resignifica con el paso del tiempo. Esto es quizás una deformación profesional, pero como yo tengo grado inicialmente en historia, siento que vamos a tener como dice Hobsbawm, ¿no? Que uno va a reconocer la naturaleza de la experiencia cuando pueda mirarla retrospectivamente. Ahora es un pensar sobre la marcha, pero creo que la pandemia, como diría La Rosa, no es la experiencia no es lo que pasa, sino es lo que me pasa, y en ese sentido reflexivo de la acción, ¿no? Esta pandemia nos atravesó, la padecemos y seguramente vamos a salir transformados, o sea que no va a ser la misma escuela porque nosotros no vamos a ser los mismos, ¿no? Creo que el rol docente se va a ver muy fortalecido. Leía por ahí incluso en estos chats, ¿no? de madres de la escuela y todo, algún hasta meme que circulaba diciendo, bueno, a los padres que denostaban tanto a los maestros, este es su momento de brillar, ¿no? O sea, realmente creo que el rol de la escuela y de los profesores va a salir fortalecido, porque quienes somos, además de profesores, padres, nos hemos visto en esta tarea de ayudar a los hijos con actividades para las cuales no siempre estamos preparados ni tenemos los conocimientos, ¿no? Y sí creo que uno de los elementos, coincidiendo con Rodolfo, más importante que vamos a tener que revisar es el tema de la alfabetización digital, ¿no? Y cómo incorporar en los trayectos de formación de formadores todo este tema de las culturas digitales, tema en el que yo no soy en absoluto una especialista, hay muchos tecnólogos de la educación y demás que sí lo son, pero que sí tenemos claro todos, yo creo, los que estamos en el ámbito educativo, que el desafío va a ser superar las miradas instrumentales que muchas veces se tienen sobre el uso de las tecnologías en los salones de clase, ¿no? Es decir, así como antes el dispositivo por excelencia en el aula era el pizarrón, hay muchos que sostienen, bueno, ahora hay que incorporar la tableta, hay que incorporar la computadora, y no se sabe muy bien cómo ni para qué, pero ahí va. Entonces, yo creo que ahí la discusión de fondo es superar esa mirada, ¿sí? No solo es incorporar las nuevas tecnologías a la escuela, sino entender que todo ese universo de la cultura digital implica un encuentro de dos culturas muy diferentes, porque la lógica de construcción y de transmisión de los saberes en la escuela es una lógica muy distinta de la construcción y de transmisión de los saberes en las culturas digitales. Entonces ahí yo creo que se trata del encuentro de dos gramáticas muy distintas, y que lo que vamos a tener que fortalecer en la formación de los formadores es la discusión de fondo para que podamos comprender críticamente, ¿sí?, las culturas digitales, y para que podamos no solo incorporarlas como algo que ya parece como inevitable, no solo por esto de que no son nativos digitales, entonces hay que meter la tecnología de alguna forma, sino discutir cómo pasaría con cualquier recurso y con cualquier dispositivo que un profesor lleve al aula, fundamentalmente la pregunta no solo del qué y el cómo, ¿sí?, sino del para qué. Yo siempre les insistía mucho a los profesores en esta cátedra a la que tú hacías alusión, donde yo trabajaba antes de ir a México, en esta idea de para qué, ¿no? ¿Para qué incorporar estas tecnologías? ¿Qué lógica tienen? ¿Cómo interpelan mi formación? Yo creo que ahí, en toda esta cuestión de la alfabetización digital, va a haber una gran discusión, y cómo incorporarla en los trayectos de formación de maestros, ¿no? Ese sería mi comentario al respecto de este eje. De esta parte. Gracias, María Noel. ¿Qué nos dices? Yo coincido en algunos puntos con María, pero en otros, la verdad es que tengo una visión un poco más pesimista respecto a los cambios.
porque veo que hay una demanda o una reivindicación hacia la escuela que es relativa a por ejemplo, a la reestructuración de los espacios escolares. Me parece que hay como harto de los planteamientos de la escuela nueva que podrían ser súper útiles o se podrían implementar. Por ejemplo, esta idea de la escuela al aire libre, de no pensar o reestructurar más bien las aulas, las salas de clases. Creo que también hay una demanda a pensar los ritmos de la escuela que son diferentes, por ejemplo, en esta idea de la gradualidad. En el caso chileno me parece que, por ejemplo, considerando las amenazas de terremoto que hay frecuentemente, me parece que sería y que toda la valorización, o sea, la valoración respecto a las TICs son bien relevantes. Frente a eso, creo que hay, por ejemplo, una necesidad para poder hacer frente a esos desafíos, una necesidad de formar a los profesores y formarnos a nosotros mismos también, profesores que vienen, a los profesores en ejercicio, en lo que decía María Noel, en esta hibridación o más bien conveniencia de tomar estas dos culturas distintas de la escuela, de lo digital, pero la verdad es que yo creo claro, está la posibilidad como de cambiar la escuela, de repensarla. Sin embargo, soy un poco pesimista porque en la historia de la educación chilena hemos visto que tenemos como durante el siglo XX, 2 o 3 momentos, épocas en el cual esta demanda hacia transformar la escuela ha sido muy evidente y me da la impresión que hay estructuras que finalmente no posibilitan los cambios. O sea, tenemos un movimiento fuerte, unas reformas y contrarreforma educativa a fines de la década del 20, después tenemos la posibilidad de una gran reforma educacional a mediados, o sea, en la década del 60, fines de siglo también, a repensar, por ejemplo, el rol del profesor, ya no un técnico, sino más bien un mediador, una persona que tiene autonomía y que también tiene un espacio de creación. Pero tengo una visión pesimista en el sentido que yo creo que por más que queramos, no lo vamos a lograr. Tengo como ahí no sé, mi visión como historiadora me dice, pucha, hemos tenido 100 años de aprendizaje, no los hemos volcado hacia la realidad y no sé si la pandemia nos va a impulsar a generar ese cambio. En ese sentido, como que tengo visión un poco encontrada. Precisamente porque yo creo que hay una persistencia de las prácticas en el profesorado, en apoderados, en los mismos estudiantes, que yo creo que son bien fuertes. Por ejemplo, en la universidad en la que trabajo, los estudiantes están paralizados porque ellos consideran su proceso, o sea, que no están aprendiendo nada en pantallas porque ellos necesitan estar sentados en la sala de clases y que el profesor o la profesora esté resolviendo dudas y explicando los contenidos. Entonces yo creo que hay una persistencia de prácticas que son bien fuertes y también el segundo factor por el cual muchas de las reformas que se trataron de implementar en Chile fracasaron, que es el factor financiero. O sea, que llevar a cabo una gran reforma como en términos de infraestructura significa un gasto asociado a eso que es bien importante, también en términos como de formación de profesores. Entonces, tengo una visión que me encantaría que pasara, pero el aprendizaje de todos estos procesos me da la impresión que no sé si la pandemia va a tener la fuerza de impulsarlo. Ya. Muchas gracias, Camila. Creo que sí, la pandemia puede tener esa fuerza, pero también pesa la historia. Y en ese sentido, pues a veces tenemos la difícil tarea, todas las sociedades, de cómo hacer que la escuela pueda ir cambiando conforme se va necesitando. Hay cambios en cada escuela, eso es importante y quizás esa transmisión de experiencias distintas pueda ayudarnos a quitarte un poco el pesimismo y
y recuperar nuestras utopías como educadores, no solo como investigadores. Pero me parece muy interesante lo que nos estás diciendo de reflexionar también en este otro sentido. Les voy a proponer, había preparado, ustedes lo saben, un eje más, que era aquel que tenía que ver en si desplazábamos a las escuelas, que ya vimos que no es posible, que no lo queremos tampoco, que no es necesario, y que si esto nos colocaba con la formación en línea, si nos hacía sociedades más igualitarias y democráticas. Creo que en sus intervenciones ha quedado más o menos resuelta esta parte. Entonces yo les pediría, en todo caso, una última ronda, ya que estamos también con el tiempo limitado, en la que ustedes pudieran a lo mejor retomar esta discrepancia que le plantea a María Noel y a Rodolfo Camila, o bien contestar algunas de las preguntas que nos han hecho. Yo les puse en el chat algunas, particularmente a ustedes, algunas preguntas que van dirigidas a ustedes, espero las hayan podido ver, pero hay dos que me parece que son muy importantes. Una es, ¿de qué forma, creo que fue la primera pregunta que nos llegó, de qué forma podemos humanizar estas formas disruptivas de aprendizaje que impone hoy la necesidad de asistencia mediante lo digital? Y si en sus países y en el nuestro, mexicano, se ha considerado este año como perdido en términos de lo que habitualmente pensábamos, ¿no? Que era, pues ya el ciclo escolar termina en tal fecha, se evalúa, se promueve al siguiente. En ese sentido, ¿qué está pasando en sus países? Serían como dos primeras intervenciones. Si en sus intervenciones también quieren recuperar un poco las preguntas que les llegaron, pues los agradeceríamos mucho. Estoy muy contento con este debate que ha habido, con estas intervenciones, y pues también mencionar que hasta donde yo puedo registrar tenemos escuchas en Tandil, Rosario, Córdoba y Buenos Aires, en el caso de Argentina. Tenemos también intervenciones, asistentes en Santiago de Chile. Tenemos asistencias virtuales de Puerto Vallarta, de Morelia, de Ciudad de México, de Toluca, de Jalapa, y también tenemos alguna colega en Arizona, Estados Unidos, que están escuchándonos. Les agradecemos a todos y todas las que se han conectado. Y pues les dejo, no sé quién quiera comenzar. Aquí sí ya no les asigno yo, sino quien quiera iniciar esta última ronda. Si me permiten, Rodolfo, sí. iniciar, bueno, creo que, como se ha expresado aquí, esta situación pandémica nos ha orillado y nos ha permitido desarrollar una nueva sensibilidad que yo estoy entendiendo como esa parte donde, como sujetos en diferentes espacios, tratamos de pensar en el otro y de situar sus expresiones en la justa dimensión para entenderlo, para que sus angustias sean de alguna manera compartidas por todos nosotros. Y me parece que habría ahora una nueva sensibilidad en esta situación de trabajar en línea, pero que curiosamente hace patente la necesidad de encontrarnos cada vez más pronto, ¿no? Los grupos de reuniones virtuales están en todos los órdenes, en todos los niveles, entre niños, entre compañeros de generación, entre colegas de la escuela, después de reuniones, y eso da pie a una nueva posibilidad de avanzar. Yo creo que lo que está pasando es la humanización de las redes más que la deshumanización. Siento que hay un avance hacia un humanizar más las redes y hacerlas una herramienta que nos permite entendernos mejor. El vernos por otro canal nos ha ayudado incluso a encontrar viejos colegas, y eso ha ocurrido con las comunidades infantiles. En la escuela hubo muchos problemas. Por ejemplo, hubo profesores, voy a hablar de un caso en algún municipio del Estado de México. El profesor que inició con 23 alumnos
de su grupo en la sesión de educación a distancia, contactando a 21 únicamente en las primeras tareas, y que posteriormente en la segunda tarea solamente fueron 15, y que al final, ahora que está evaluando, el contacto solamente ocurre con 5 alumnos. Ese es un caso donde el profesor tuvo que acudir al lugar y hacer todo un dispositivo de traslado para llegar a un lugar donde, que sí tiene complicaciones para estar ahí, ¿no? Porque el profesor tenía que viajar algunas horas, ¿no? Estoy hablando de algún lugar de un municipio. Entonces, hay, hay una nueva perspectiva y creo que tendríamos que aprovecharla y vivir esas nuevas circunstancias y condiciones. Sería mi comentario por el momento. Gracias, Rodolfo. ¿Quién más? Camila, Mariel. Sí, ahí, bueno, un poco sobre estas preguntas, Carlos, que nos transmitías de las personas que nos están acompañando, ¿no? De qué forma humanizar o estas tecnologías y esto de la idea de si se considera o cómo se ve esto de si es un año perdido. Ahí hay alguna paradoja que surgió incluso en el colectivo docente, ¿no? De decir, bueno, qué paradójico que se hable de año perdido cuando nosotros sentimos, dicen los maestros, que estamos trabajando más que nunca, ¿no? Porque también adaptarse a toda esta situación y a todo este escenario demanda horas y horas de armado de materiales, ¿no? Entonces yo creo que para nada es un año perdido, hay alguien en el chat que lo comenta, ¿no? Yo creo que desde el Ministerio de Educación se ha sido muy claro en esto, ¿no? No es un año perdido, es un año diferente, habrá que ver cómo se recupera en el próximo ciclo escolar algo para que nos permita saber en qué territorio estamos parados, pero para nada creo en el caso de Argentina se puede considerar un año perdido y los maestros han hecho un enorme esfuerzo y también los estudiantes para que así sea, ¿no? Y por otro lado, un poco en relación a esto último que decía Camila y a este pesimismo que ella expresaba, yo creo que también, ¿no? Una cosa es pensar, o sea, coincido con ella en este punto de que una cosa es pensar que evidentemente volveremos otros a la escuela porque esta experiencia nos ha atravesado, ¿no? Pero sí también reconocer, ¿no? El peso de la historia, ¿no? La escuela es una de las instituciones, quizás más que otras, donde hay un enorme poder de rutinización de nuestras prácticas. Entonces, muchas veces, pese a todos los intentos de reforma y de modificación, bueno, seguimos haciendo lo mismo con las herramientas que teníamos, ¿no? Yo creo que en ese sentido, quienes investigamos el ámbito educativo, navegamos, y los profesores, ¿sí? Navegamos, como diría Cuesta Fernández, siempre entre las rutinas y las ilusiones, y siempre me acuerdo un texto de Bourdieu donde él habla a propósito de los sociólogos, pero yo diría también los investigadores educativos tenemos en estos momentos como ese papel entre aguafiestas, ¿no? Entre decir, bueno, a lo mejor nada cambia, a lo mejor volvemos y no aprendimos nada de todo esto, pero también un papel en donde tendríamos que ser cómplices de la utopía, ¿no? Y es responsabilidad nuestra también en un punto de los profesores y de los investigadores educativos, que muchas veces somos el mismo sujeto, un poco tratar de repensarnos y de ver en qué sentido nuestras prácticas, más allá del peso de las rutinas y de la historia, que en la escuela es evidente y no es que las prácticas cambian porque uno solo lo disponga y lo piense, pero sí es evidente que hay algunas cuestiones que es importante repensar y yo creo que todos estos desajustes, ¿no? que produjo la pandemia, justamente lejos de poner en jaque a la escuela, han reforzado en el sentido más positivo lo que la escuela es y lo que la escuela hace. Y cuánto nos hace falta la escuela cuando falta la presencia, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí hay un gran aprendizaje de esta pandemia, Carlos. No sé si vamos a tener algún otro momentito más para comentar un cierre, sí, ¿no es cierto? Sí, sí, nos va a Perfecto, quedar entonces hasta ahí sería mi comentario. ya. Camila.
no hubo muchas preguntas dirigidas al caso chileno, pero sí la atención, respecto a la atención a lo presencial y lo virtual en Chile, o lo del año perdido. Eh, Coincido totalmente con María Noel respecto al caso argentino. Acá fue igual, o sea, el Ministerio de Educación plantea que el año no se pierde. Hay alcaldes, hay políticos que señalan que hay que asumir la pérdida. Por parte del mismo profesorado se señala que no es un año perdido porque están trabajando también mucho más. Hay un costo asociado a eso que es como el esfuerzo de volcar las prácticas hacia el, el, la virtualización, pero también quiero acá destacar, por ejemplo, a los estudiantes, es como un sentimiento como bien generalizado de los estudiantes de pedagogía que estamos formando ahora. En mi caso en particular, eh, lo comenté, los estudiantes están en una paralización actualmente porque piensan que no están aprendiendo nada. Porque ellos como profesores consideran que la escuela, la universidad, que el espacio educativo es fundamental en su formación. Por lo tanto, yo creo que están como estos dos discursos de considerar que, claro, no se está perdiendo el año escolar porque estamos trabajando, se están priorizando, por ejemplo, los contenidos curriculares, pero todos estamos coincidiendo que el aprendizaje no es el mismo. O sea, me parece que eso es bien relevante. Chile, lo que comenté al inicio, estamos tratando, o sea, la directriz del Ministerio de Educación es que este año se está como trabajando en una normalidad, aunque una nueva normalidad se intenta continuar con las evaluaciones censales del aprendizaje, va a haber una evaluación diagnóstica por lo que han anunciado, pero se trata de seguir esa misma rutina, pero en casa. Por lo tanto, eso, la visión respecto al año perdido, yo creo que están como estos dos polos. Me parece que es importante señalar también, como plantearon Rodolfo y María Noel, hay una revalorización de la profesión docente, pero que principalmente yo creo que viene desde, no sé si desde el Ministerio de Educación o desde los políticos, sino que yo creo que esta revalorización es principalmente desde las madres y los padres. Y desde los mismos estudiantes que extrañan un montón, extrañan el asistir a la escuela y extrañan construir los lazos con sus profesores y profesoras. Eso como respuesta a la pregunta y como cierre. Ya, gracias, Camila. Tenemos una posibilidad de una última ronda. Creo que ha sido manifiesta las argumentaciones de ustedes de que la escuela tiene que seguir, tiene que encarar estos nuevos retos, tiene que preservar sus prácticas más probadas, pero tiene que adaptarse a las nuevas condiciones que tendremos cuando regresemos a nuestras instituciones. Y también creo que han puesto de relieve el papel de las maestras y los maestros, que yo creo que en nuestros países, no solo los tres que están hoy aquí presentes, sino yo diría que en la mayoría de los países de América Latina, los maestros y las maestras han sido el sostén de la educación básica, han permitido justamente garantizar, aún en condiciones adversas, el derecho a la educación y han sido muy creativos. Ya vimos por ahí algunas experiencias que nos han narrado de esta creatividad. Yo le seguiría apostando a que maestros y maestras van a estar a la altura. Hay un aspecto también importante. Creo que tendremos que estar preparados y ahí creo que tendremos que dialogar mucho con psicólogos, con médicos, en cómo manejar el aspecto emocional de niños y niñas cuando regresen, ¿no? Creo que eso también es un aspecto importante, pero bueno, eso lo dejo como en el aire, si lo quieren retomar bien, si no, yo les pediría, quisieran ustedes una última ronda, que nos quisieran enfatizar algo, agregar algo nuevo, porque creo que ha sido y nos están llegando felicitaciones al chat por sus intervenciones. Entonces, no sé, Camila, ¿quisieras comenzar? Una ronda de conclusiones final. Quería comentarles que yo creo que
todo este proceso, en particular respecto a la profesión docente, me da la impresión que va a volver a tomar fuerza esta idea de una identidad de los profesores y las profesoras como misioneros. Esta idea de que deben hacerlo y deben educar simplemente por la vocación, me da un poco de susto esta idea de que no haya un proceso de precarización de las condiciones laborales que va también impulsado por esta idea de que los educadores tienen esta identidad como misioneros de la educación, como que tienen que hacerlo porque ellos son los ejes realmente como articuladores de este proceso, pero de que eso lleva como un reconocimiento social, pero que no va a la par de un reconocimiento o un mejoramiento de las condiciones laborales, sino que me da la impresión que la crisis, la pandemia va a acentuar esta idea de que la profesión docente sigue estando en crisis, sigue estando mal pagada, sigue teniendo mala formación. O incluso en el caso chileno es la jubilación, ¿sí? Es cuando ya salen del sistema, salen muy mal parados. Y respecto a la contención emocional, sí, yo creo que van a ser bien fundamentales y lo están siendo. Hay una sobredemanda de la necesidad de apoyo psicológico, de necesidad de contención emocional por parte de las y los estudiantes. Yo creo que por lo menos lo que estamos viendo en la universidad y lo que he podido recabar desde experiencias escolares es que la necesidad de contención emocional desborda todo el proceso de aprendizaje. O sea, yo creo que es fundamental no sé si es fundamental que entendamos, porque ya lo sabíamos un poco, pero yo creo que reafirma esta idea de que para aprender bien debemos estar nosotros bien y los estudiantes deben estar en condiciones adecuadas, emocionales y en términos como de las familias y la infraestructura, lo que sea, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que la escuela de cierta forma se va a ver un poco desbordada en ese sentido, al menos en el caso de Chile. Ya, muchas gracias. Rodolfo. Bien, creo que esta emergencia del COVID-19 es una realidad a la que tenemos que acostumbrarnos y asumir que nuestras pretensiones técnico-científicas de controlar todo quedaron hechas polvo, ¿no? Porque incluso los sistemas de salud de los países avanzados fueron puestos en jaque. Hay una situación inédita que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Este presente y este futuro de pandemias nos ubicó en las certezas de la incertidumbre que ya nos habían señalado algunos teóricos. Hay esa parte de incertidumbre que hoy llegó más que nunca, ¿no? Tenemos no un mundo, sino muchos mundos convulsionados, fragmentados. Tenemos también actores y sujetos sociales incapaces de entender que los límites de sus previsiones no fueron suficientes y que las acciones que emprendieron deberían haber sido en otra intensidad y de mayor eficacia, ¿no? Pues en ese sentido, las escuelas que hemos heredado de la modernidad tienen que cambiar. La escuela de la interacción directa y permanente y presencial, pues tiene que avanzar a una escuela directa y semipresencial, donde el contacto no sea lo suficiente, ¿no? Pero también pensar en que mientras no tengamos equidad en México, mientras 60 millones de pobres tengan condiciones diferentes de acercarse a vivir y convivir, esta realidad pues debe llevarnos a pensar y a generar. No se trata solamente de
revitalizar la escuela, sino de revitalizar a toda la sociedad. Y en eso, pues, todos somos partícipes. No es una cuestión del gobierno, no es una cuestión de las instituciones, es una cuestión social donde los actores que tenemos la posibilidad de empujar, tenemos que hacerlo y tenemos que actuar también con mucha responsabilidad. Muchas gracias por la escucha. Gracias, Rodolfo. Me perdí un poquito, falta María Noel, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Bien, bueno, entonces un poco ya para cerrar la participación también, como decía en alguna de las primeras intervenciones y como hemos reafirmado en toda esta conversación, si la pandemia nos ha vuelto a mostrar que la escuela es una invención histórica, ¿sí? La idea es que podemos reinventarla. Pero yo creo que también para reinventarla, como pongo ahí en la lámina final, hay que repensarla, como nos invita Jorge La Rosa, amorosamente, afectuosamente, ¿no? Y quiero dejar en este sentido dos imágenes de La Rosa que a mí me parecen muy interesantes, ¿sí? En una conferencia que él dio el año pasado en la Escuela Normal de Paraná, en Entre Ríos, en la Mesopotamia argentina, él contó una historia de una estudiante chilena, justamente, que él está dando un curso en Chile y el estudiante le cuenta que ella es hija de migrantes palestinos a Chile y le muestra un video, ¿no? En el cual, después de un bombardeo, cuenta La Rosa ahí en la conferencia, la maestra entra al aula, limpia los escombros que están arriba de las mesas, barre el suelo, ¿no? Y abre la puerta del aula y les dice a los niños: sean bienvenidos, ¿no? La clase va a continuar desde donde dejamos ayer, ¿no? Entonces, en algún sentido, esta idea de la escuela como un refugio, de la escuela como espacio de lo colectivo, de la escuela como espacio de lo que es común, ¿no? A todos, de construcción de esa mirada de lo colectivo, a mí me parece muy interesante y, como decía Camila, con la precaución ahí de no creer en esta idea, ¿no? Ella decía el profesor misionero. A mí me gusta también otra imagen, Camila, que dice que los maestros a veces nos toman como sacerdotes laicos, ¿no? Entonces, atrás de este discurso de la vocación, y bueno, la precarización laboral, ¿no? Pero sí creo que es un gesto milenario, como dice La Rosa, de la escuela, ¿no? Continuar ejerciendo ese gesto de bienvenida. Llegará un día en el que el confinamiento termine y tengamos que darle de nuevo la bienvenida a las aulas, y creo que ahí los profesores van a saber hacerlo como han sabido sostener la escuela, una profesión tan denostada, tan bastardeada, tan mal pagada en nuestros países. Creo que sí es importante reconocer ahí el rol que los profesores han ocupado en el sostenimiento de la escuela. Y por otro lado también la idea, y ahí un poco lo puse en la lámina con el dibujo, que no sé si me salió muy bien, pero bueno, también es una anécdota que La Rosa cuenta, una historia que La Rosa cuenta en esta conferencia. Él habla de que estando en Lisboa, justamente con Magellane, con el autor de este texto al que yo les hacía alusión, estaban en una plaza y salen a caminar, y entonces Magellane le dice: bueno, mira, aquí hay una catedral, la catedral es la encarnación, ¿sí?, material de la fe en Dios, ¿no? O sea, una cultura que cree en alguna cosa construye templos, ¿no? Y siguen caminando y encuentran un tribunal de justicia y dice: bueno, una sociedad que cree en la justicia construye tribunales de justicia, una sociedad que cree en la democracia construye parlamentos, ¿no? Luego la justicia y la democracia, dice La Rosa, salen como salen y tenemos justicias clasistas, sexistas, corruptas, lo que fuera, pero está ahí una fe, ¿no? Y la pregunta que La Rosa deje, que a mí me parece un ejercicio interesante para nosotros y para quienes nos están escuchando, es esta idea de, él ve una escuela y dice: ¿en qué cree una sociedad que decide construir y sostener la escuela, ¿no? Entonces yo creo que es interesante este ejercicio al que nos invita La Rosa de escribir una especie de credo, ¿no? Una profesión de fe. ¿En qué creemos los que creemos que la escuela todavía tiene que sostenerse?
en lo personal creo profundamente en esto que yo pongo ahí en la lámina, que es una idea obviamente que resuena a Hannah Arendt, ¿no? Que la escuela tiene que ver con la infancia, que la escuela tiene que ver con el amor al mundo y con el amor a los niños, y con la idea de que si es necesario reinventar en algunos momentos el mundo, eso es posible solo entregándoselo a las nuevas generaciones para que ellos lo transformen, para que lo pongan en jaque y para que puedan volver a pensarlo, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido mi invitación sería a que escribamos un credo, ¿no? A que pensemos en qué creemos y para terminar leer una frase muy cortita con la que termina Pablo Freire su Pedagogía del Oprimido, que La Rosa la cita en esta conferencia. Él dice, si nada queda de estas páginas, esperemos que por lo menos algo permanezca. Nuestra fe en los hombres, hoy diríamos los hombres y las mujeres, hombres, y en la creación de un mundo en el que sea menos difícil amar, ¿sí? Yo creo que la escuela tiene profundamente que ver con eso y por eso apuesto a que esta situación de pandemia, como dice Magellan, lejos de llevarnos a creer que la escuela tiene que desaparecer, confirme sin duda que la escuela es demasiado valiosa para la construcción de un mundo en común. Ese sería mi comentario final. Muchas gracias a María Noel, a Camila y a Rodolfo. Creo que me quedo con muy buen sabor de boca. Han ayudado a despejar algunas de mis interrogantes y de mis temores. También han contribuido a reforzar esto que llamo siempre mi credo pedagógico y que al que hace alusión María Noel. En ese credo pedagógico siempre está en un lugar muy importante la labor de maestras y maestros. En ese credo pedagógico siempre está importante pues no abandonar las utopías educativas, porque sería entonces negarnos como educadores, y en ese credo pedagógico, pues valores como la solidaridad, como el amor, como el respeto, pues están presentes y no van a cambiar en la siguiente encuentro presencial que podamos tener en nuestras escuelas y en nuestros institutos y universidades. Les agradezco mucho. Creo que con esto, si podemos terminar con la mesa redonda, le agradezco a todos los asistentes por habernos escuchado con atención y que han hecho preguntas muy valiosas que les haremos llegar a los panelistas para que pues alimenten su reflexión posterior. Desgraciadamente no las pudimos contestar todas porque rebasa el tiempo que tenemos destinado y quiero no dejar de agradecer a los colegas de mi colegio, de mi institución, que han hecho posible también esto, la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Tania Chávez y Juan Carlos Escobar, que han estado aquí auxiliándonos y que han estado a lo largo de toda la sesión y la preparación previa. También a la unidad de comunicación, José Luis Cardona y Ana Laura Uribe, que nos han ayudado a difundir el evento, a la coordinación de investigación, al doctor Raimundo Martínez y a Laura Arzate, que también nos estuvieron apoyando, y finalmente a Fernando Cantinca, que diseñó el cartel, y a Luis Alberto, que también nos apoyó en mucho de Luis Alberto Martínez, que nos apoyó en mucho de esto. Pues les agradezco mucho también a los miembros de la red que se conectaron, que han estado también presentes. Esperemos pronto tener alguna otra actividad que salga de iniciativa de cualquiera de los integrantes de la red. Y pues a Camila le extendemos la invitación a integrarse a la red. Si gusta, pues sería un honor que estuviera con nosotros también. Pues les agradezco y en estos casos no sé cómo se concluye virtualmente, si simplemente diciéndonos gracias y hasta luego, o hay alguna otra manera que a ustedes se les ocurre que pueda ser importante. ¿No? Bueno, pues les agradezco mucho su participación, muy enriquecedoros sus comentarios y pues nos vamos despidiendo de esta sesión. Perdón, una última cosa, en unos días más en el canal de YouTube del colegio estará editada la mesa redonda para quienes quisieran recordar algunas cosas o para quienes no tuvieron la oportunidad de vernos la puedan ver en ese sentido. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.